Es viernes y saludo a mi querido Claudio Suchovicki. Dinos dónde estás, cómo estás y feliz 2021 oficialmente ya entrados en este año nuevo. Es verdad, es verdad. No se nota mucho el cambio en el 2021, pero sí, estamos aquí en Buenos Aires, a las afueras de Buenos Aires, disfrutando de un lindo día. ¿Cómo está tu país, Claudio? ¿Cómo arrancas tú? ¿Cómo arrancó o cómo cerró también el año Argentina? ¿Cómo lo describes? La verdad es que lo veo confundido en materia política y en materia económica. Y es difícil seguir un hilo. Y eso quizás es lo más difícil de contestarte la respuesta o de encontrar una respuesta a tu pregunta. Porque a veces decís, bueno, vamos por el camino que hay que ir, y a veces no, por lo contrario. Y creo que hay una frase que lo sintetiza bien. Siendo este año electoral para la Argentina, se deja de hacer lo que está bien por lo que suena bien. Entonces, un relato es más importante que una solución de fondo. Estamos cometiendo viejos errores que ya hacíamos y entramos en un mar de profecías autocumplidas. Si todo el mundo cree que la inflación va a ser mayor, pues va a ser mayor porque ya empezamos a actuar en consecuencia. Si todos creemos que tarde o temprano va a acelerar el proceso devaluatorio, tarde o temprano va a acelerar el proceso devaluatorio. Entonces, como somos un país con exceso de pasado más que con visión de futuro, ese pasado nos condiciona en las conductas y terminamos provocando nosotros mismos lo que no queremos que suceda. ¿Cuáles son los errores del pasado que se están repitiendo? Márcame tres. Tres, entender que no pagar la deuda es una solución. Ejemplo, ahora lo estamos debatiendo en IPF. Cuando tú no pagas tus deudas, puedes salvar el stock, debes menos plata hoy, pero pierdes el crédito externo. Con lo cual, mañana necesitas inversiones, IPF necesitará inversiones, y los países vecinos la van a conseguir al 4 anual y van a poder invertir. Y Argentina va a tener que vivir con lo nuestro porque nadie nos va a prestar. No podemos apalancar la recuperación. El error, repito, de creer que no pagando solucionás problemas o ahorrás costos. Y al revés, por eso todos los países pagan, o al menos entran en diálogo para pagar. La segunda, se cerró el 2020 con el segundo mayor déficit fiscal de la historia. Solo comparado, nosotros, bueno, vos no habías nacido, yo sí, en 1975. Ese déficit fiscal se financia emitiendo. Esa emisión es más pesos. Déjame decírtelo a nivel global, y en Argentina es más grave. A nivel global, este año se emitió un cuarto de todo el dinero existente. Toda la masa monetaria que había, este año hay un cuarto más. Eso justifica por qué esa emisión generó suba del petróleo, del oro, del acero, del aluminio, o sea, la baja del dólar por exceso de emisión. En Argentina se duplicó la cantidad de pesos que había hace un año. Se duplicó. Más pesos con caída del PBI. Y eso es inflacionario. Y el gobierno sigue discutiendo de que no, que son otros factores. Y creo que a veces negar los problemas es ese viejo error que tenemos los argentinos, que pecamos de soberbia, ¿no? Como que nosotros creemos que vamos a resolver todo fácil. Decía tres, ¿qué otro apuntas? A ver, la falta de inversión. Y Mm, creo sí. que es fiscal. En Argentina se suben mucho los impuestos al que produce. Entonces, vamos perdiendo productores. Sin contribuyentes es difícil sostener un Estado grande. El ejemplo más simple hoy es la mitad de los argentinos dependen del poder nacional, del poder público. Eso no nos convierte en usuarios, no nos convierte en ciudadanos, nos convierte en rehenes del propio Estado. Pues voy a usar una frase un poco subida de tono, pero es como en el alcoholismo, esta codependencia, ¿no? Los malos hábitos que generan relaciones codependientes cuando nos malacostumbran y aceptamos aceptamos ese compromiso o ese contrato, ¿no? Ahora que se ha vuelto muy de moda desde que comenzó la pandemia, cómo hay que reescribir el contrato social, con qué condiciones y bajo qué derechos yo puedo tener una relación con el Estado. Qué importante lo que estás marcando, porque además
tenemos en nuestro hemisferio, y te quiero preguntar cómo se ve desde Argentina, mi estimado Claudio, incorporaremos todo, pero déjame traerlo por aparte, la era de Joe Biden, el regreso del Estado. Yo insisto que hay personas que hablan de una nueva era y de una nueva manera de hacer las cosas, y yo tengo la impresión que lo que estamos viendo es un regreso. Ya si no se produce igual que hace décadas o que hace alguna década, es porque tenemos otras fuerzas que ya se revelaron muy claramente, pero es el regreso a hacer las cosas con un art of the deal más institucional y menos personal. ¿Cómo lo ves y qué representa en tu país? Me encantó esa definición que hacías. Me encantó. Si volvemos a la más institucionalidad, que es lo que necesita el mundo, la anarquía que vivimos la mayoría de los países en los últimos tiempos fue parte del problema, de mucha gente queriendo resolver los problemas en las calles. Pero déjame un segundo cambiar los roles. Yo paso arriba, empiezo a entrevistar y déjame hacerte una pequeña pregunta. Paso de entrevistado a entrevistador y déjame hacerte una pregunta. Por eso me gusta traer a Claudio, porque me cambia la cabeza. A ver. Desde Argentina, sin entender mucho y leyendo solo los títulos de los diarios, con menos información, la pregunta es, ¿está ganando un modelo? ¿Está ganando uno, como vos decías, o está perdiendo el otro? Porque es difícil eso, es distinto, ¿eh? Está ganando un modelo. Yo creo que estamos tratando de recuperar una manera de hacer las cosas. Se llama modelo. Yo creo que si estamos hablando del capitalismo, creo que en este momento sigue siendo Estados Unidos, y si no, miremos lo que pasó el año pasado con sus efectos nocivos sociales y de desigualdad, pero yo creo que estamos tratando de recuperar unos hábitos que son sanos en democracias. Y entonces yo pensaría, y no sé si te estoy contestando, Claudio, o estoy guiándome con esta respuesta hacia donde quieres llevar la conversación, diciéndote esto, para mí no sé si es decir que gana un modelo, sino que se está recuperando una serie de hábitos que representan a países democráticos o mejores democracias, porque no hay democracia perfecta. Me encantó la respuesta y eso me ilusiona porque finalmente eso significa que, bueno, necesitaste correrte un poquito de la línea para entender y volver a valorar la línea. Yo noto que en muchos países de Latinoamérica no se estaba dando eso. No es que gana alguien porque le tenés gana al futuro. Generalmente está ganando alguien por queja al anterior. Entonces, no voto en función del futuro, voto en función del pasado. Y esa es la diferencia, porque no es que tengo esperanza de cambio, es que no quiero más esto, no significa que quiero lo que viene. Y eso no nos dejó avanzar. Ok, pero entonces déjame te pregunto, porque 80 millones de personas votan por Biden, 70 millones por Trump, y dentro de ellos todavía hay un enorme problema que lo mide este barómetro de Edelman, que es la desconfianza de las instituciones, de los gobernados hacia sus autoridades. Entonces, cuando hablo del regreso, pues es como la aspiración al regreso de ciertos hábitos en una cultura, pero eso no quiere decir que estamos encaminados y ya dimos la vuelta en U. Eso es a lo que solamente quiero matizar. Está muy bien, mucho por trabajar entonces. Sobre todo ahora, ¿no? Con la dinámica del cambio, que hoy podemos a través de una red social, de hecho, hasta se está gobernando por redes sociales, enterarnos todos al mismo momento, en el impacto. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, me quedó marcado, te fui a visitar a los estudios en CNN y vos me mostrabas cómo ya empezaban a jugar las redes sociales en las burbujas o en las paredes, etcétera. Bueno, fíjate, con eso que se pensaba y se planificaba en 5 años, se hizo en 6 meses, 7 meses. Y esa velocidad genera una horizontalidad, ¿no?, en las decisiones. Y creo que eso es más difícil de gobernar cuando todo es horizontal, donde perdimos verticalidad en la representatividad de las instituciones, no solo políticas, ¿no? En Argentina se notó no solo del lado político, la institución sindical, la institución justicia, la institución Congreso, la institución deuda, cheque, hipoteca. Es como que alguien no cumple y no pasa nada. Entonces, esa desinstitucionalización hace que dinamitan esa palabra que usamos habitualmente nosotros en el diálogo, la confianza entre una institución, llámese instrumento financiero, llámese gobierno, y el usuario, ¿no?
Pues entonces la perspectiva para a la Argentina es de que se está erosionando más que nunca, ya se tocó un pico, cuánto la pandemia ha contribuido con esto. Y no sé si llamo tu atención un artículo muy interesante a propósito de tu país, la vacunación de Alberto Fernández de hace unas horas. The Economist habla de que esta ha sido una oportunidad más geopolítica que un beneficio médico técnico. ¿Cómo lo incorporas a esto que te pregunto? Sí, también hay ideología en eso y es un problema, porque ya no evalúas solo quién o cómo dice las cosas, sino quién dice las cosas. Entonces ya hay un prejuicio en cada formación y en cada lugar. Es difícil esa respuesta. El punto que noto es sencillamente, mira, hay dos factores que te quiero marcar. Hace poco me tocaba escribir algo que ya no me molesta que los precios sean baratos, sino que no venga comprador a pesar de que los precios sean baratos. Yo publico un libro que nadie quiso comprar, Gaby. Entonces empecé a bajar el precio, a bajar el precio, a bajar el precio y nadie me lo compraba. Entonces empecé a regalar un alfajor, además del libro, venía con un alfajor o con un chocolate y la gente se llevaba el chocolate, no mi libro. Y yo pensé que era la crisis económica hasta que entendí, no, es el producto lo que no funciona, no es el precio. El precio es te demuestra, ¿no? Es como un termómetro. Entonces en Argentina veo segundo en la tabla de riesgo país, las empresas destruidas. Entonces, eso me indica que nadie nos está pensando en invertir a pesar de que es barato. Y ese es un punto, el primer camino. Y el segundo a la relación es, yo creo que uno tiene que interpretar a quién le habla. Entonces, hay algo que aprendí contigo también y con la señal, es que siempre focaliza a quién estás hablando, quién es el que estás escuchando. Si es un latinoamericano que vive en Estados Unidos, si es un latino que quiere saber desde fuera de su país, pero identifica bien a quién le estás hablando. Y esto el gobierno argentino creo que lo tiene claro. Dice, bueno, esta gente que no me vota no me va a votar nunca, con lo cual yo le hablo a esta gente que me necesita. Entonces, todo lo hace en función de quién lo está escuchando, no de la integridad de un país, por eso la grieta, sino quién es mi cliente y solo le hablo a mi cliente. Pues Llámese votante, ¿no? me haces pensar para cerrar esta conversación, mi querido Claudio Suchovicki, que este es el año, digo yo, de meter primera y con eso me refiero al año de invertir las empresas. Este es el año en el que llegaron las vacunas y en función de cómo se acelere su distribución y la aplicación, que eso ya también da para hablar otro gran tema. Sin embargo, comparado con 2020, el año de guardarnos, resguardarnos, ahorrar, etcétera, recibir subsidio por todo esto que ya sabemos, pues 2021 se antojaba como el año en el que vamos a invertir. Pero lo que me acabas de plantear es el año de meter primera con inversiones o el año de meter primera con clientelismo. Y en América Latina, entonces, parece que estamos corriendo un gravísimo riesgo de ahondar este mal hábito del clientelismo. Empezamos por ahí bueno, estamos terminando por ahí, pero hay razones de peso importantes porque representa lo que dejamos de hacer por tomar esta vía, a quién dejamos de alentar para que invierta por tomar esta vía, a quién dejamos, empresas, trabajos, clases medias, clases trabajadoras, nuevas generaciones que tienen aspiraciones y este es, digamos, un nuevo problema con consecuencias también de largo plazo. Tal cual. A veces una victoria de corto plazo significa un gran fracaso de largo plazo. Tú puedes ganar un partido, pero si los medios que utilizaste no fueron buenos, después te pueden condenar a la derrota durante mucho tiempo. Eso es creo que lo que está pasando un poco en Argentina. Básicamente, el beneficio inmediato sacrifica el largo plazo. Entonces pueden ganar una elección, pero no necesariamente están construyendo un país donde pasan a ser estadistas, donde vas a ser recordado precisamente por lo que hiciste. El corto plazo se comió el largo plazo. Y eso se nota en la inversión. El corto plazo es, yo puedo cambiar, el ejemplo que siempre doy, yo puedo cambiar las griferías, lo hablábamos el otro día, yo puedo pintar las paredes, pero si la estructura está mal, por más que pinte las paredes, ¿van a lucir lindas? ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Después se te va a caer todo, y eso es un poco lo que nos está pasando. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin rutas, nos quedamos sin acceso a los puertos, muy fácil. De hecho,
estamos cuestionando si exportar es bueno o es malo. Llegamos a discutir cosas que me parece que son rarísimas, desde el propio, bueno, no el gobierno, pero sí una parte del gobierno diciendo, no, la maldición de exportar, en un comunicado de una diputada. Y vos decís, bueno, pero integrarse al mundo hoy es inevitable. La pandemia lo demostró, todos vivimos por las mismas cosas, todos estamos vacunándonos en los mismos procesos, todos aprendemos de todos. El mundo hoy es uno solo y todos nos estamos integrando y la información es global. No existe vivir con lo nuestro. Necesitas otro que te ayude y que sea especialista en fabricar algunas cosas y nosotros otras. Bueno, eso se está cuestionando y por eso a veces no avanzamos. Oye, es primera vez que tenemos oportunidad de ver a parte de tu familia o parte de tu Sí, hogar. Perdón, No, era... saludos, ¿no? Y yo digo, qué bien, porque rara vez tenemos la oportunidad de ver a Claudio Suchovicki en ambientes familiares. No, lo hacía para subir el rating, para que haya más gente. No, pero bueno, notes entonces lo valioso de tener a Claudio en un momento como hoy, siendo viernes, en el que quizás estás ya pensando más en un mate que estar conversando, cuestiones que son profundas, pero que al final de lo que estamos hablando es para que nos despertemos todos, para que nos despabilemos de lo que estamos viendo y no caigamos en este marasmo en el que de pronto la pandemia, tantos meses, tanto este hábito de estar prácticamente haciendo nada fuera de nuestras casas nos tiene un poco dormidos, ¿no? Claudio, solamente quiero matizar lo que estamos diciendo porque me parece muy importante que todo esto a la luz de que la pandemia trajo algo que ha sido inevitable y es mayor intervención del gobierno, gobiernos que tienen más tentáculos con sus gobernados a nivel, por muchas vías, ¿no? Y en algunos casos hasta en exceso, ¿no? Los gobiernos que no quieren que el sector privado les ayude a distribuir las vacunas. En México, por ejemplo, es crear comisiones cuando en Estados Unidos tienes a Amazon, a las farmacias, etcétera, que van a estar apoyando en la distribución de la vacuna porque el fin último es el vacunado y este es un año político electoral en México y se empieza a sospechar cuánto es otra vez año político electoral, criterios políticos electorales. Pero sí quisiera que matizaras, no es blanco y negro, y menos después de una pandemia o en el curso de una pandemia y la llegada de vacunas. ¿Cómo cierras? Mira, yo creo que ahí le doy el mérito o la posibilidad de duda de decir que esto fue nuevo para la mayoría, no estábamos preparados, ninguno de nosotros estaba preparado, y no hay ejemplos para ver. El último ejemplo que todos tratamos de estudiar es cómo se resolvió la cosa con la pandemia ya, la fiebre en España, o que se llamó la de España en 1918, y estamos todos buscando datos que no son comparables. Entonces, es como diciendo, bueno, nos podemos equivocar muchas veces por ese aprendizaje. Después yo creo que va a ser un boomerang ese, Gaby. Cierro diciendo que el que usa esto para beneficio propio, tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano se transparenta. A la larga, Gaby, tengo muchos años ya, mucha experiencia para decir que tarde o temprano todos vamos a cosechar lo que sembramos. Todos. Hay una canción de Jorge Drexler que dice, ¿no? Vas a recibir lo que das. Y si a la larga te comportás miserablemente en la administración de una vacuna, o decime gracias antes de que yo te dé, o que dependes de mí, tarde o temprano se va a pagar por eso. A la larga. Un buen acto a la larga suma y un mal acto a la larga resta. Pues ahí lo tienen ustedes, esta conversación, perdón, pero yo me quedo así escuchando porque me haces pensar siempre mucho y eso me encanta. ¿Qué sigue en tu viernes, Claudio? Y ahora, sufriendo un poquito con los mercados, no me queda mucho, es siguiéndolos desde acá. Creo que viene un momento muy interesante para seguir, que es de cambio de portafolio, por lo que vos decías de modelos institucionales distintos. Lo que estamos notando es no más negocios, sino cambios. Venta de un activo para posicionarse en otro. Es como que cambiaron los protagonistas en Latinoamérica, en Estados Unidos obviamente y en Latinoamérica, y después uno trata de estudiar las relaciones, ¿no? Con Trump se llevaba mejor este tipo de compañías, con Biden seguramente tal otras. Estás en ese trabajo de research que no sabemos si es así, no sabemos si va a ser verdad, pero bueno, nos pagan para tratar de anticiparnos a eso.
Exactamente, ya nosotros para conseguir a contactos de esta categoría como Claudio Suchovicki, de este nivel de calidad, en estas reflexiones que a mí la verdad me parecen muy útiles, muy sabrosas y con mucha perspectiva. Disfruta tu viernes, un saludo a tu familia también. Muchas gracias. Ahora les voy a pasar el video que salieron en Cine Claro a todos. Van a Claudio estar contentos. Suchovicki, abrazo hasta Un Buenos abrazo. Aires.